Bueno, y volvemos acá a nuestra trinchera migrante y refugiada, siempre sí muy contentas con esta visita. No solamente es una visita para nuestra trinchera, que seguramente ya será también su casa, sino también para nuestra asociación Amunra, porque Daniela se suma a ella para trabajar desde su profesión y contribuir a nuestra asociación y a toda la gente que va allí por ayuda, mujeres migrantes y sus familias. Así que está acá Daniela Ortiz Durán, ella es colombiana, caleña. Un placer además también para mí que gente de mi patria se una a estas quizás acciones sociales como tan importantes en otros países, que también no solamente tienen que ver con los colombianos, sino con otras nacionalidades en las que van allí a buscar ayuda. Así que yo les voy a hacer una pequeña introducción quizás a quién es Daniela, pero ella ahora se va a presentar y nos va a contar obviamente sobre su historia de migración. Ella es socióloga y psicóloga con experiencia en atención clínica y psicología social comunitaria con población migrante y refugiada justamente, y también víctimas del conflicto armado que justamente migran allí en Colombia, y que pues en Colombia hay un fenómeno de migración un poco más, digamos, del interior del país, así que se viven allí otros fenómenos y ella pues tiene esta experiencia, así que bienvenida Daniela, muchas gracias por estar acá. El combo de Punto Cero, y bueno, nada, mi primera vez también en la radio. Dale, genial. Acá todo es un aprendizaje, sí. Así que todos estamos aprendiendo un poquito de los medios de comunicación, de estar acá y de generarnos este mismo espacio como para charlar, ¿no? Qué importantes estos espacios en donde muchos nos escuchan del otro lado y pueden aprender también de nuestras experiencias y no solo aprender, sino también conocer quizás otras realidades, ¿no? Daniela, quiero que nos cuentes un poquito, pues, cómo llegas acá a Argentina, cómo es tu historia migrante, tu historia de migración. Y bueno, quizás un poquito más adelante saber cómo llegaste a Munra y pues todo lo que quizás ya viviste o esperas vivir allí en este nuevo reto, quizá también para tu carrera. Bueno, de entrada para mí nombrarme migrante ya es algo, es como un logro, ¿no? Como que en principio llegué a Buenos Aires, digamos que con una migración relativamente privilegiada, porque fue, digamos, planeada en principio, que eso ya de entrada segmenta y me pone en otro lugar. Decidí salir de Cali y vine a estudiar una maestría en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía, en principio porque reconociendo que las posibilidades acá de estudios de posgrado, sobre todo en términos como de la oferta que se presenta, pero también el costo económico, no tiene punto de comparación en Colombia. Claro. Lamentablemente en Colombia formarte tanto universitariamente, incluso con mayor razón ya después en estudios de posgrado, es un lujo que muy pocas personas pueden costear, o te toca endeudarte con el Estado. Totalmente. Para poder acceder. Y bueno, nada, endeudarme con el Estado no era una opción muy buena. Exacto, entonces bueno, llegué acá en julio del año pasado, así que llevo un poquito más de 6 meses, todavía como tanteando el territorio, asimilando como la ciudad. Como contabas, ahora vengo de Cali, entonces, bueno, Cali es la tercera ciudad, para quienes no conocen, de Colombia. Está en términos de desarrollo y de población después de Bogotá y de Medellín. Es una ciudad que, ya entrando también en materia, es receptora de flujos migratorios internos del país. Entonces, de entrada, los temas de migración ya me habían tocado como más desde lo profesional, no habían atravesado todavía mi historia de vida. Y es así como me voy interesando por el tema de la migración, sobre todo como situándome en una comunidad receptora como la que es la ciudad en donde había vivido hasta entonces. Claro. Es una ciudad que recibe sobre todo personas desplazadas del conflicto armado de la región suroccidente del país, en su mayoría personas negras e indígenas o racializadas, pues, y que por eso, digamos que es una ciudad que tiene unos problemas de segregación racial y de no saber cómo alojar esta multiplicidad, esta diversidad. Claro. de su población. Y bueno, no, llegué acá, conocí a Munra, realmente yo llegué sola, como no conocía a nadie en Buenos Aires, igual teniendo la certeza de que tenía un espacio
de socialización, por así decirlo, claro, que iba académico. a ser el académico y que ahí seguramente podría construir algunos lazos, pero en última sintiéndome extranjera, ¿no? Claro, como por primera recién vez, llegada, recién claro. llegada. Y también había como dado por sentado que como bueno, vos viajas a un país en donde se habla por lo menos tu lengua materna. Sí, Y claro. es de entrada como asumir que hay algo ahí ganado, pero creo que subestimé un poco esto, que como esta barrera que hay cultural. Claro. He tenido muy buenas experiencias acá con las personas locales y con otras personas que te reciben, pero en última sí es una sensación de estar desprovista del tejido que te soporta afectivamente, económicamente, y bueno, me metí como literalmente, como abrí Google y fue como, bueno, mujeres migrantes en Buenos Aires, pensando en todo, pensando en construir vínculos, sumarme a lo que sea que se estaba haciendo, buscar opciones laborales, como bueno, ¿cómo me empiezo a mover en este terreno? Y ahí fue que conocí a Munra. Entonces yo recuerdo, pues nada, me anoté en una cajita de voluntariado y nada, ahí puse mis datos. A la semana ya estaba por allá metida en la oficina. Y bueno, nada, realmente así fue como llegué. Poco intentando también prestarme lo que sé, lo que puedo dar desde el lugar en el que llego acá, que es, digamos, un lugar sí, privilegiado en esos términos. Claro, Daniela, qué lindo todo lo que nos cuentas, porque es otra forma de vivir la migración, ¿no? Esta forma quizás en la que relatas, en donde quizás sí no te sientes en tu tejido, no estás como en esa idea de soporte, pero qué lindo lo que hiciste, que fue justamente buscar pues un lugar en donde pudieras encontrarte no solamente familiar, sino también para ayudar, ¿no? Y bueno, qué suerte que hayas llegado a Munra, porque a nosotras la verdad que nos viene súper bien tu ayuda. Creo que el área de la psicología en todo esto que nos pasa a las mujeres migrantes y más en todas quizás las situaciones que tenemos que vivir y afrontar cada día ahí en la oficina de las mujeres y las familias que vienen por nuestra ayuda, es muy valioso lo que pueden aportar desde la psicología y también desde la sociología, así que creo que es un diamante lo que nos ha caído a nosotras ahí, pero también porque tienes una amplia experiencia justamente con migrantes y refugiados, ¿no? Quería, quizás como estás recién llegada allí de Colombia, y nosotras quizás ahí en la organización estamos hace más tiempo trabajando con la población migrante más limítrofe en Argentina, ¿no? Hablamos de Paraguay, Bolivia quizás y Perú, en Perú un poco más, menos, pero quizás son como los países que más trabajamos, pero en los últimos años venezolanos, ¿no? Muchos. Y hemos tenido también este tipo de abordaje en el que nosotros en realidad de la cultura venezolana, quizás acá los argentinos o los migrantes que están acá hace más tiempo no tienen mucho conocimiento, y la migración ha sido un poco menos severa que la que ha llegado a Colombia, claramente porque es un país limítrofe, ¿no? ¿Cómo se ha vivido quizás ahí en donde en Cali hay ya una experiencia de flujos migratorios, pero en este caso sería de un país limítrofe? Sí, bueno, como lo decís, yo creo que sin precedentes, por lo menos para Colombia como país receptor, esta migración venezolana, que ellos allá, ellos y ellas en Venezuela habían experimentado también décadas atrás, nuestra llegada. Y sin duda, o sea, hay un montón de cosas por decir. Yo empecé a vincularme con este tema desde una posición como de psicóloga, vinculada a organizaciones del sector humanitario que estaban como en el primer frente, en la primera línea, por así decir, de atención a migrantes, sobre todo mujeres, disidencias de género y niños y niñas migrantes venezolanas. Pasa que Cali es un lugar estratégico, bueno, en diferentes aspectos, ¿no? Cali, yo enamorada de Cali. Claro, pero Cali total. tiene una particularidad y es que el clima beneficia bastante a personas que lamentablemente no tienen un lugar en donde pasar la noche y que claro, se ven obligadas a buscar un lugar en la calle y bueno, como un poco en las márgenes como de esta habitabilidad de calle, claro, ¿no? El clima, digamos que no es tan severo como puede llegar a serlo en la capital. Bogotá, claro. Y por la misma dinámica de ser una ciudad-región, pero no capital todavía del país, digamos que tiene como unas dinámicas un poco más de un tejido social más solidario, unas dinámicas como de tal vez hay un poco más fácil el rebusque. Claro. Y geográficamente es un lugar de paso también para quienes vienen desde
desde el norte del país y el centro del país, la región andina, y están buscando pasar a Ecuador y Perú y bueno, seguir la ruta por la Panamericana hacia el sur. Es también un punto como de llegada y de descanso, un punto en el que también las familias migrantes se encontraban, digamos, nada, como primero se fue la madre o el padre, mientras sus hijos e hijas, abuelas y tías se quedaban en Venezuela esperando como una señal de, bueno, ya más o menos sé cómo es la cosa, vos llegate y llega con quienes... Y Cali es una ciudad que podía ofrecer esto, ¿no? Claro. También encontrábamos que, y bueno, lo sabrán mejor las personas migrantes que nos estén escuchando, hay algo también de buscar en ese lugar de destino al que vas, algo parecido, algo que te recuerde un poco como al lugar de origen, claro, ¿no? Que te haga sentir familiar. Exacto. Entonces había personas que llegaban a Cali de lugares, como de zonas de Venezuela que tenían como condiciones similares, productivas, de clima, tejido social y demás. Así que bueno, nada, se me ocurre eso. El proyecto en el que estaba y como el énfasis que hacían estas organizaciones humanitarias eran atención de violencias basadas en género. Y esto es todo un tema porque, bueno, nada, la primera pregunta es, bueno, con una población, con un grupo de personas que están en tránsito, ¿dónde pones el límite o dónde pones la lupa para decir, bueno, esto es una violencia determinada, cuando normalmente, y como ya sabemos, lamentablemente, las violencias basadas en género son un fenómeno que es transversal a la estructura social, que vivimos desde la infancia, en nuestros hogares, con personas cercanas al núcleo familiar, en los lugares digamos, en los que nacimos, y que con mayor razón en una ruta, haciendo un tránsito en donde normalmente, siendo, digamos, mujeres, estamos desprovistas de, no sé, las redes que teníamos que nos protegían, o tal vez cuando las mujeres que tenían una pareja, un hombre, una pareja heterosexual, por diferentes motivos tuvieron que migrar sin esta pareja, pues lamentablemente eso es como una señal, o sea, también es ya algo como de motivo para tener un riesgo mayor. Claro. Entonces pensábamos en todos los retos y desafíos que enfrenta no solo el Estado colombiano, que dicho ya de entrada, pues es inoperante para atender a su misma población, no estaba preparado tampoco para este flujo migratorio, pero también las organizaciones civiles, las fundaciones y los organismos de atención humanitaria, todos los retos que se enfrentaban a la hora de identificar cómo hacer frente a violencias que cuando las tratas de ubicar en un mapa o en algún lugar parece que se derriten, se desdibujan completamente. Entonces, estar allí como en ese frente de esa tensión que también por las mismas características de la población es tan difícil de, digamos, si estoy ofreciendo un acompañamiento psicológico, lo difícil que sería lograr por lo menos 2 sesiones consecutivas, teniendo en cuenta que es una población que está en tránsito, o que no se va a quedar en algún lugar, o que no tiene un teléfono donde la pueda contactar, sino es casi oro el poco tiempo que vas a estar en compañía de esa persona. Claro. Tratar de intervenir todo lo que puedas, ¿no? Y también reconocer que probablemente en esa ruta migratoria que va a seguir la persona se va a encontrar con otras organizaciones, con otros profesionales, y ahí salta a la vista como la necesidad de articulación, ¿no? Como de articulación. Mira, qué importante lo que estás diciendo, porque justamente esa articulación es la que hace que quizás estas etapas o estos caminos por los que va el migrante sean un poco menos dificultosos, ¿no? Porque es justamente las organizaciones sociales o las organizaciones de base las que hacen que estas necesidades sean más visibles y se puedan llegar a estudiar para poder darles una solución, ¿no? Lo que hablabas de Colombia es un caso muy particular, porque justamente se enfrentaban a solucionar algo de lo que ellos no habían podido ni siquiera solucionado con su propia población, ¿no? Que estamos hablando de un país que vive en violencia, digamos. Entonces, claro, identificar las violencias que se hacen sobre cierto tipo de población, encima que no es la nuestra, debe ser muchísimo más difícil, ¿no? Que justamente también pasa
acá y que se ve más latente quizás en algunos servicios o en algunos derechos o accesos a algunos derechos, como por ejemplo la salud o como por ejemplo el estar registrado en tu trabajo. Entonces como que el hecho de ser migrante ya da pie para que algunas otras cuestiones de derechos sean violados, ¿no? Entonces creo que esa es la transversalidad a la que te refieres y nosotros la verdad que estamos siempre como muy atentos a lo que pasa en la región porque eso es como un croquis, ¿no? Parece una radiografía de todo lo que pasa hasta en el mismo país, en el interior. Nosotras igual muy contentas porque nuestra queridísima Daniela no solamente está detrás de nuestra gestión de proyectos que se vienen muy importantes a nivel salud, sino que también se encuentra en nuestra oficina, ¿verdad, Daniela? Ella, como psicóloga, está prestando su servicio de manera voluntaria en nuestra asociación los días martes, así que, Daniela, invítalos para que vayan, te conozcan y obviamente las personas que estén del otro lado, que tengan algún tipo quizás de pregunta, consulta o quieran recibir ayuda psicológica de parte de nuestra compañera, ella va a estar allí para ayudarles. Así es, voy a estar los martes desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que está abierta la oficina. No hay necesidad de pedir una cita, simplemente acercarse al espacio. Conforme vayan llegando las personas y nos dé la capacidad, estaré pues ahí dispuesta. Hemos organizado ahí con lo que tenemos como una especie de consultorio y es muy emocionante, sobre todo porque también creo que si nos están escuchando personas que estén en Buenos Aires y que tengan la capacidad de también ofrecerse como voluntarias, estaría buenísimo. Así podemos ir cubriendo días, por ejemplo, en los que yo no esté y que las personas puedan llegar. Algo que la gente, no sé, nos solemos preguntar antes de ir al psicólogo es como, bueno, si yo no tengo necesariamente un problema de salud mental, ninguna enfermedad o un diagnóstico dado, simplemente, ¿qué? ¿Me puedo acercar? O esta idea muy esparcida como de el psicólogo es para las locas, claro, o los locos. Tal cual. Eso, si no tengo problemas, no tengo por qué ir. Sí, yo estoy bien, no voy, bueno... De eso se trata un poco, es un trabajo también como de acompañamiento y de exploración. Sabemos que hay asuntos que no nos atrevemos a hablar con familiares o que necesitamos una perspectiva o una escucha un poco más lejana, tal vez más aguda. Y en ese sentido, pues bueno, estaré ahí disponible para lo que se presente. Genial, buenísimo. Buenísimo, Daniela. La verdad es que nosotros muy contentos porque hace parte también de nuestro trabajo en territorio y creo que la salud mental por estos días, después de todo lo que nos ha pasado con la pandemia, después de todas estas resaca, ¿no?, que te queda de todo lo que pasa, es muy necesario el acompañamiento psicológico, así que allí en nuestra oficina va a estar Daniela al pie del cañón para ayudarles. Yo voy a irme con el primer tema musical para la señorita Daniela y les invito para que se queden porque ahora en un ratito vamos a hablar de unos talleres a los que les queremos invitar y también para que se queden muy atentos porque hay unas jornadas de salud, unas brigadas de salud migrante que van a ser itinerantes y que estarán en los consulados, así que vamos a hablar un poquitito de eso para que estén al tanto, para que puedan colaborar y también para que puedan asistir. Así que nos vamos ahora con Bomba Estéreo, esta banda colombiana que le tenía preparada acá a mi compañera Daniela, con una canción hermosísima que justamente habla sobre ese dejar ir, ese soltar. Vamos con Deja de Bomba Estéreo. Ya volvemos.